Con nuestro congreso, mis queridos jóvenes estudiantes, compañeros todos, sean nuevamente bienvenidos al cuarto Congreso Internacional organizado por la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, cuya temática es Cooperación Universidad-Empresa con Liderazgo y Desarrollo Social. Nuestro ponente, el señor decano Milton Israel Manosal Bastoala, nos va a presentar la ponencia Importancia de las políticas en el desarrollo social. Señor vicedecano, tiene usted 15 minutos para exposición. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniera Teresa Mesa. Muy buenas tardes. Agradezco a todos los que se han conectado a través de las diferentes redes digitales, Facebook, YouTube, etcétera, y han escuchado estas magníficas conferencias que nos han nutrido de conocimiento. Este cuarto Congreso de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Hoy sin duda nos sentimos contentos y alegres, porque la Universidad de Guayaquil se ha convertido en la institución de mayor prestigio académico, no solamente por la calidad de su enseñanza, sino justamente por el cambio de progreso, esos cambios sociales, éticos y morales que la sociedad necesita. Es justamente este tipo de congresos, este tipo de investigaciones y los desarrollos de los proyectos de vinculación con la comunidad permiten el desarrollo social y económico del país. Y justamente el tema que vamos a exponer se refiere al desarrollo de políticas públicas. Es un tema muy controversial y ha sido objeto de polémica durante mucho tiempo. No solamente desde el punto económico, sino desde el punto filosófico, desde el punto ético y desde el punto moral. Por favor, permítanme compartir la pantalla. El tema que vamos a exponer es importancia de las políticas públicas en el desarrollo social. Vamos a analizar el objetivo de esta investigación, más que nada bibliográfica, es analizar las incidencias de las políticas públicas en el desarrollo social de una nación. La tendencia de los países latinoamericanos ha sido el manejo de las políticas públicas de acuerdo a quien ostente el poder en cada nación. Ese es el problema de los países latinoamericanos, que no hay una planeación estratégica de política pública, sino que van cambiando cada cual, llega un presidente, cambia otro. Entonces hay una obstrucción entre las políticas públicas porque no hay una línea concreta. La intervención pública del Estado tiene como objetivo promover el servicio a todos los ciudadanos, siendo ya no solo protectores, sino que abastecen de productos y servicios por medio de proyectos y programas gubernamentales. Eso es especialmente en América Latina. Vamos a analizar y tratar de comprender a las políticas públicas como producto de un sistema político dirigido por el poder del Estado. Pero lo que más me interesa en esta charla es estimular la participación ciudadana por medio de qué es política. ¿Pero qué es política? Lamentablemente el término de política y el término político ha sufrido grandes distorsiones. Esas grandes distorsiones lamentablemente ha ocurrido que todos los ciudadanos se conviertan en apolíticos. Y ese es un gran error. ¿Y qué es la política? Si estudiamos los grandes filósofos como Sócrates, Platón, es el arte de lograr legitimidad por medio del uso de argumentos, persuasión, compromiso, en lugar de hacerlo con el uso de la fuerza. Es el arte del debate, de discutir para llegar a consenso único para el bien de la sociedad. Eso es política. Eso es política.
El concepto de política, las políticas son el conjunto de actividades de las instituciones del gobierno, actuando directamente a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Las políticas públicas deben ser consideradas como un proceso de decisión que se llevan a cabo dentro de un plazo de tiempo. Directamente, yo he dicho agentes. ¿Cuáles son los agentes? Pueden ser los gobiernos sectoriales, inclusive, no solamente el Estado. Pero ¿qué es el Estado? El Estado, justamente, la evolución del concepto del Estado en el antiguo Egipto, hace más o menos más de 5.000 años. Todo el mundo se va a acordar, y ustedes se acuerdan del gran Yosef, cuando en el periodo de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, fue administrador del Estado de Egipto. Pero es en Grecia donde se desarrolla el concepto de política. Imagínense que esos grandes pensadores, esos grandes filósofos hablan de política. ¿Y qué es la política? Porque decían, es el arte de relacionarse con los ciudadanos de la polis. De ahí viene el concepto de política. Acuérdense que en Grecia la polis eran las grandes ciudades y los ciudadanos eran los que vivían en las polis. De ahí nace la palabra política, el arte de relacionarse con los ciudadanos, el arte de vincularse con los ciudadanos. Eso es política. La evolución del concepto del Estado. El concepto del Estado sufre grandes cambios. A partir del año 1400, del año 1500, había el Estado de la monarquía, el rey. Acuérdense que en el famoso rey Luis XVI decía, el Estado soy yo. Porque todo el poder venía justamente de la monarquía. Pero justamente en el año 1789 nace la gran Revolución Francesa, donde se habla de libertad, igualdad y fraternidad, y rompe ese estilo de Estado de monarquía y nacen los estados republicanos. Y justamente uno de los grandes libros que muy pocas veces son comprendidos es el Príncipe del gran escritor Maquiavelo, que dice, los estados y soberanía que han tenido tienen autoridad sobre los hombres, fueron o serán repúblicas o principados. Él habla ya de república. Hoy día ya conocemos que el Estado es una persona jurídica, integrada por territorio, una población, un gobierno, un fin común. Es decir, un Estado debe tener territorio, población, un gobierno y un fin común. Historia de los derechos. En honor al tiempo voy a pasar un poquito rápido esto, pero yo quiero sí, resumir que los derechos de los ciudadanos, los derechos de la persona, no son una conquista que se lo dan directamente, sino tiene que haber una conciencia política y justamente se establecen varios convenios, pero estos convenios no son productos de lucha, no son productos del azar, son productos de grandes pensamientos filosóficos. Como yo le decía, acuérdense de la Revolución Francesa, los pensamientos de Diderot, Rousseau, Robespierre. Pero justamente en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ya la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba un gran documento, que es de los derechos del hombre. Vea que las políticas públicas están enmarcadas en los derechos del hombre. ¿Qué dice nuestra Constitución? Artículo 85 de la Constitución. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientan a ser efectivos el buen vivir y todos los derechos se formularán a través del principio de ¿cuál? Principio de solidaridad.
efectivo, el buen vivir. Es verdad que hay algunas definiciones de políticas públicas, pero ¿qué es política pública? El conjunto de actividades de las instituciones del gobierno, actuando directamente a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Eso es política pública según Peter. Como yo habíamos referido de los diferentes conceptos del Estado, pero justamente la Constitución de la República del Ecuador, una de las constituciones más pioneras en el mundo porque ya no solamente esgrime un Estado constitucional, no, sino va mucho más allá. Y tanto es así que en el artículo número 1 dice, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional, es decir, conviven grandes pueblos, como los pueblos indígenas, el pueblo cholo, el pueblo mestizo, grande, es pueblo plurinacional y se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de la forma de participación. Esto es importante. La forma de participación directa prevista en la Constitución. Los ciudadanos deben participar en política. Deben participar en política. La Constitución, artículo 424, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier ordenamiento jurídico. Eso es el Estado ecuatoriano. La norma suprema es la Constitución. Y la Constitución está muy por encima de cualquier estructura política. Pero ¿qué ha pasado? ¿Y por qué es necesario la política pública? ¿Por qué es necesario la política pública? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No solamente en Ecuador, sino en América Latina. Ha habido falta de confianza en las instituciones del gobierno. ¿Por qué? Porque había un reparto del poder político, pero pactos politiqueros colisionarios. En otras palabras, uno de los grandes problemas de la política pública, y hay que decirlo, y lo vamos a decir, es la corrupción. Muy ajena a las demandas ciudadanas. La gente reclama, demanda ciudadanos, pero el reparto del poder político no permite que las demandas ciudadanas sean completamente satisfechas. Y eso hace que lamentablemente existe una gran pobreza. Ya mismo viene mi mamá. ¿Y qué es la pobreza? Es la condición humana que priva a una persona de recursos, capacidades, seguridad, que son necesarios para disfrutar de una vida digna. No se puede tener una vida digna si no se tiene el pan. No se puede tener una vida digna cuando el pan de una persona pobre solamente es una esperanza y solamente se alimenta de un eco de voz que se pierde en el vacío y no es escuchada por los poderes públicos del Estado. No se puede vivir así. Y como ya hay consecuencias culturales muy graves en nuestro país, hay problemas de identidad. Hay gente que se acostumbra o ve películas y quiere acostumbrar al estilo de vida del mundo, de un mundo que se dice desarrollado. Como decía la expositora anterior, la ingeniera Erika, el problema cultural es grande en nuestro país. El pasillo, qué lindo pasillo. Qué linda la agricultura en nuestro país. Hay problemas de acceso a la educación. Según una educación, las políticas públicas deben tener acceso a una educación.
ya hay problemas de cooperación. Y hay algo muy importante que aún he visto en nuestro país. Hay una discriminación por etnia. Hay un racismo, discriminación de personas por razones de raza que actúan contra la igualdad de todos. Si ustedes, y eso son problemas sociales y culturales que deben ser erradicados y deben ser erradicados a través de políticas públicas de educación y cultura. Hay que combatir el racismo. Esa es una tarea de la sociedad mediante la integración social y la igualdad de todas las personas. Cuando una sociedad discrimina a quien es diferente, ¿de qué sociedad podemos hablar? El sujeto discriminado debe luchar por incluirse en la sociedad. Es un problema grande que tenemos. Es uno de los grandes problemas, como ya, y no solamente del Ecuador, es del mundo, son las consecuencias medioambientales. Las políticas públicas deben procurar, como ya decía la anterior expositora, el medio ambiente. Es el medio en que nosotros vamos a convivir. Como dice la Constitución, el buen vivir. El buen vivir se refiere a vivir en armonía con la naturaleza, a respetar los espacios físicos de la naturaleza. Lamentablemente, el hombre directa e indirectamente está provocando y está destruyendo la naturaleza. Y eso va a ocurrir que posiblemente si no hay políticas públicas, no solamente a nivel de Estado, sino a nivel mundial, después de 100 años se teme que toda la raza humana vaya a desaparecer. Y eso es un grito que debemos hacer todos los ciudadanos. El Internet es parte de la política pública, porque el Internet permite ejercer libertad de prensa de manera efectiva. Tiene la ventaja que es rapidez. No existe la presión. La desventaja del Internet también es el exceso de información. Ya hay información que directamente no se procesa. Todo el mundo cree que es información completamente falsa. Esa es una desventaja del Internet. Por eso la información debe ser con sentido crítico y responsable. Las políticas públicas deben estar de acuerdo a los objetivos del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible que se ha definido como el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer nuestras propias necesidades. Es importante que tengamos conciencia de las generaciones futuras. No destruyamos el medio ambiente. Hagamos un desarrollo sostenible. Y eso debe ser política pública. Para que se logre el desarrollo sostenible, es crucial armonizar 3 elementos fundamentales, que son el crecimiento económico, pero un crecimiento económico equitativo para toda la población. No puede haber un crecimiento económico cuando el 90% de la población vive en un sistema de pobreza. Eso no es crecimiento económico, eso es pobreza. Y debe haber una inclusión social para que todos los sectores formen parte del Estado ecuatoriano. Pero esta inclusión social debe ser con una participación efectiva y cultural. Los objetivos del desarrollo sostenible ya lo dice. Tenemos que erradicar la pobreza. Tenemos que erradicar la pobreza. Y uno de los factores más importantes que debe ser la academia es a través de una educación de calidad. Y la Universidad de Guayaquil se encamina a eso, a una educación de calidad. Yo digo, somos excelentes y nos estamos encaminando a la excelencia. Los actores de la política pública son el Estado, es un juego de poder, son los sectores ciudadanos, son las empresas que son importantes. Porque si no hay empresas, señores, si no hay empresa, no hay empleo.
Si no hay empresa, no hay empleo. Pero el Estado debe respetar el estatus y promover las empresas y promover también los movimientos sociales. Y son actores de la política pública, porque son los ciudadanos los que conocen en verdad sus necesidades. Y debemos identificar en el ciclo de la política pública, es identificar el problema que subsiste en un sector, incluir una agenda pública, formular las políticas públicas. Una vez que se formulan, hay que implementarla y hacer una correcta evaluación. Solamente así se puede hacer políticas públicas, identificando los problemas y necesidades de los ciudadanos. El proceso de la política pública facilita la presentación del área del conocimiento, definiendo. Pero los sectores, las políticas públicas deben responder indica el grado en que el Estado destina los recursos necesarios para la concreción de los derechos de la equidad y justicia social. Ese es el proceso de política pública. Una política es un proceso, es un curso de acción diseñado para un objetivo concreto. No solo lo que el gobierno dice y quiere hacer, también lo que realmente hace y logra por sí mismo, pero con la interacción de los actores políticos y sociales. Actores políticos y sociales que son muy importantes en todo este proceso. Identificación del problema, fórmula de alternativa, adoptar alternativa y evaluación de los resultados como anteriormente lo vimos. La vitalidad de las políticas públicas es erradicar, disminuir o facilitar factores que beneficien la sociedad y el mercado. Es necesario que las políticas públicas sean incrementadas por organismos internacionales y estudios regionales. Sin él no habría política. No habría política pública. Eso es necesario una conciencia política de todo lo que hacemos política pública, no solamente de las universidades. Las universidades no pueden atraerse de no hacer, de no promover políticas de valores. Es importante todo lo que estamos haciendo. Los proyectos de vinculación de la comunidad hacen política pública. Los programas de organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, crea una base para la estructura de políticas públicas para los países del desarrollo. Es necesario eso, que todo sea concatenado con las políticas públicas de la Organización de las Naciones Unidas, para de esta manera hacer efectiva la política. Debemos mejorar las políticas públicas. Mientras haya desigualdades, señores que me escuchan, no habrá ninguna paz social. Mientras haya esas grandes desigualdades, no puede ser esas grandes desigualdades, donde la mayor parte de la población está en una pobreza extrema. No es posible, señores, que hoy se diga que de 10 ecuatorianos, 8 ecuatorianos no tengan trabajo. Es necesario que las políticas públicas vayan al empleo. Repito, es imposible pensar que de 10 ecuatorianos, 8 ecuatorianos estén sin trabajo. Entonces, las políticas públicas juegan un eje fundamental en el desarrollo social. Se van guiadas a través de programas de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Hay que minimizar las desigualdades sectores. Y por último,
como sostiene Rodrigo Bayo, el abordaje de la relación de los sectores populares con la política tiene que partir de considerar a tales sectores como sujetos sociales y referirnos al conflicto que se defiende. Ese dice Rodrigo Bayo, el abordaje de la relación de los sectores populares. Hay que hablar con los sectores populares porque ellos conocen sus necesidades, sus problemas. Para eso son los gobiernos seccionales. Existe consenso en teorías sociales acerca de lo que los sujetos necesitan. Y son 3 soportes que son el vecino y las relaciones impersonales. Y todos son asociados a una ciudadanía, pero a una ciudadanía de participación política. Política, no desde el punto de vista individual, no, sino desde el punto de vista colectivo. Esas son las relaciones impersonales. La conclusión, las políticas públicas, otra vez digo, minimizan la desigualdad, minimizan los problemas sociales y promueven un desarrollo sostenible para todas las naciones. Solamente con políticas públicas eficientes podemos hacer un mundo de paz, un Ecuador de paz para todos los ecuatorianos. Y todo eso va concatenado con los derechos humanos. Pero los derechos humanos, el principal derecho humano es el derecho a comer. Si no se come, no hay libertad que valga. Es el derecho a tener un empleo, es el derecho a tener un alimento, es el derecho de llevar un alimento a su familia. Hacia allá de ver la política pública con el pleno empleo y estimular la inversión privada y pública para dar empleo a los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señor vicedecano. En este momento vamos a dar paso pues a nuestra compañera, la magíster Rómala Lama, para las preguntas. Adelante, por favor, magíster. Muchas gracias. Felicitaciones al ponente, al magíster Milton Manosalvas. Sí, aquí tenemos una pregunta relacionada al tema de la ponencia Políticas Públicas en el Desarrollo Social. La pregunta dice así: la vinculación con la comunidad la hacen todas las universidades. En el caso de la Universidad de Guayaquil y específicamente de la Facultad de Ciencias Administrativas, que prepara a los futuros empresarios y emprendedores con una visión de rentabilidad, ¿de qué manera se les puede enseñar a los estudiantes temas relacionados con desarrollo y sensibilidad social? ¿Se precisan cambios y actualizaciones en los planes de estudio? Esa es la pregunta. Excelente pregunta. Yo creo que la Universidad de Guayaquil y todos los profesores debemos enseñar a través de valores éticos y morales. Eso es lo más importante. Valores éticos y morales. Y existe una materia que se llama ciudadanía y democracia, que se da en todas las facultades. Eso es un compromiso de la universidad. Si no conocemos la historia, si no conocemos lo que es política, si no conocemos lo que es solidaridad, si no conocemos lo que es ética, nuestras empresas solamente van a ver la rentabilidad. No hay compromiso social. Es justo una rentabilidad, pero siempre debe haber un compromiso social compartido. Y el compromiso social compartido no solamente se basa en ofrecer buenos productos y servicios. Un problema de nuestra sociedad es la confianza. Cuando todo el mundo desconfía de todo, y eso debemos estimularlo, no solamente desde la universidad, desde nuestra casa. Confianza en todo. Confianza, si un profesor le manda a hacer una tarea a un estudiante, yo tengo la confianza que lo va a hacer bien. Yo tengo la confianza que él no me va a copiar, porque yo creo en él. Y yo sinceramente, yo creo en esta juventud. Yo creo en esta juventud. Yo creo que esta juventud tiene gran porvenir, pero debe confiar en su capacidad y debe confiar también en su semejante. Solamente cuando usted confía
confiamos uno a uno, podemos hacer buenos negocios. Si me permiten, yo les voy a contar muchas anécdotas porque yo hacía negocio muchas veces con un empresario de Japón. El empresario de Japón un día me conversaba, yo mando 23 toneladas de pesca a Japón. El señor Jun Suhara, que vive en Manta. Entonces yo le decía a él, pero ¿cómo sabe? Y como el pescado cuando llega a Japón recién se vende y puede haber subido de precio o puede haber bajado. ¿Y cómo sabes tú? Le digo, si a la final lo vende a un precio superior y te engaña. No, no me decía, él nunca me va a hacer eso. ¿Cómo así? Porque nuestro negocio se basa en la confianza. Yo confío que él no va a hacer eso. Yo confío que él me va a dar el justo valor en el momento que vende en el mercado. Por eso que yo le mando el pescado. Esa filosofía del japonés, el negocio se hace en confianza. Ni siquiera necesito un papel. Yo recuerdo hace muchísimos años que nosotros decíamos, el valor de la palabra vale más que un simple papel. Lamentablemente en nuestra sociedad se ha perdido eso, la confianza. Yo desconfío de usted, usted desconfía de mí. Cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos la confianza, haremos sin duda alguna un mundo mejor. Muchas gracias por su respuesta y coincidimos, yo creo que la mayoría. La educación en valores desde la infancia, en casa y en escuela, eso hará adultos más responsables, más solidarios, que es un tema muy propio, muy acorde a la temática de desarrollo social. Bueno, agradecemos muchísimo esta presentación y le doy paso a nuestra querida ingeniera Teresa Mesa. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor vicedecano. Una excelente exposición, muchas enseñanzas. Bien, damos pues paso y despedimos pues con mucho cariño a nuestro vicedecano y damos paso ya a nuestra última ponencia. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que me han escuchado. Y no se olviden a todos, cultiven valores éticos, sociales y morales. Hagamos de este país un país lindo, un país que es rico en recursos naturales, es rico en gente. Tenemos diferentes culturas, diferentes riquezas, pero nos faltan valores éticos, morales y culturales. Despojemos eso. Digamos no, no y no. Y hagamos un compromiso mutuo de confianza. Muchísimas gracias. Bien, gracias.